Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? En primer lugar, la idea de hoy es hablar un poquito de conceptos de bienestar, ¿sí? En segundo lugar, vamos a hablar un poquito de lo que es el desarrollo comportamental de los cachorros. Luego vamos a hablar de prevención comportamental pediátrica, en base justamente a este desarrollo comportamental. Vamos a hablar de lo que yo llamo los 10 mandamientos, ¿sí? En la crianza de un cachorro. Y luego vamos a hablar de estrategias de prevención, ¿sí? ¿Qué es el bienestar animal? El bienestar animal, según Bloom, es el estado en respecto de sus intentos de lidiar con el ambiente. Es el estado del animal en sus intentos de lidiar con el ambiente. Y que tan bien o mal resulta en esos intentos. Nadie, ni los animales, ni nosotros, vamos a tener un 100% de todo lo que significa el bienestar, porque permanentemente estamos lidiando con nuestro ambiente. Hay veces que tenemos hambre, hay veces que tenemos sed, hay veces que estamos nerviosos porque vamos a dar un final, etcétera, etcétera. Y eso impacta en nuestro bienestar. Entonces, el bienestar no es que es una idealización, realmente es un estado en el que siempre tenemos que buscar hacia dónde queremos ir, pero sabiendo que va a haber grados, ¿sí? Va a haber, de alguna manera, va a haber situaciones que impacten. La idea, como vamos a ver en un ratito, es tratar de mejorar esa calidad de vida y que la proporción o la cantidad de situaciones que nos lleven a un detrimento en el bienestar sea lo menor posible, ¿sí? Es un estado, no es estático, tiene variaciones, esto que hablábamos, ¿no? Y esto el término de intentar lidiar con el ambiente tiene que ver con esto de adaptarse para poder sobrevivir. Y este es el concepto de una salud, ¿no es cierto? Si nosotros los seres humanos no estamos en un buen bienestar, obviamente que va a impactar tanto en el bienestar de los animales como en el bienestar de los ambientes, en la salud ambiental. Pero a su vez, si no hay una buena salud ambiental, no va a haber un buen bienestar en las personas, como tampoco en los animales, y a su vez, en nuestra función como veterinarios, que tenemos, ¿sí?, que velar por el bienestar de los animales, tampoco, si no cumplimos bien con nuestra función, eso va a impactar. Y justamente me parece que los tiempos modernos y la pandemia nos están demostrando que esto es así. Hasta que no haya un bienestar animal, siempre nosotros decimos que hasta que no haya bienestar animal, no va a haber bienestar humano. Pero que si no hay bienestar humano, tampoco va a haber bienestar animal, porque vivimos en una sola salud, ¿sí? Estas 5 libertades, irónicamente yo pongo las nuevas 5 libertades, porque muchas veces uno siempre habla de que las 5 libertades es el bienestar animal, y no, es un concepto que se generó, ¿sí? Empezó en los años 60, 70 con un libro que se llamaba Animal Machine, y que a su vez propuso las primeras libertades, pero a lo largo del tiempo se fueron generando estas nuevas libertades de 1993 que fíjense que hablan se realizó a partir del Comité de Bienestar en animales de granja, ¿no? Pero obviamente se adapta a lo que son los animales de compañía, los animales de trabajo, etc. Y tenemos lo que es la libertad de sed, hambre y malnutrición, la libertad de disconfort, o sea, de un ambiente apropiado, la libertad de dolor, heridas y enfermedades, la libertad de miedo y aflicción, y la libertad de expresar su comportamiento natural o normal, ¿sí? Esto, a mí me gusta mucho dar clase, y acá es donde a mí me gusta justamente cuando hacemos clases interactivas de forma presencial, que ahora con todo este tema obviamente es muy complejo, a mí me gusta preguntar quiénes conocían estas libertades, si hasta muchas veces las hacemos en el pizarrón todos juntos, a ver quiénes de los estudiantes de veterinaria, de mis estudiantes, conocían estas libertades. ¿Y a qué se refiere este término de libertad? ¿Sí? El término de libertad es lo más libre posible de.
No es que tenga la idealización de que el animal esté libre, porque ni siquiera nosotros estamos libres de todo esto. Entonces, en el día a día. Entonces, por eso es que vamos a decir lo más libre posible de. El tema es que esto ya es antiguo, 1993, y la ciencia sigue avanzando, ¿ok? Este término de libertad de expresar su comportamiento tiene que ver con un concepto que en bienestar animal hablamos de necesidad comportamental. Es justamente una necesidad, es una situación que el animal tiene que hacer, necesita hacer, está intrínsecamente motivado a realizar, ¿sí? Es un estado de comportamiento en el cual el animal debe hacer un comportamiento porque está motivado intrínsecamente para hacerlo, ¿sí? Que tiene que ver con la biología de la especie. Y acá es donde aparece el ser humano, ¿sí? Nosotros siempre en nuestra cátedra de bienestar animal y de etología en la Universidad de Buenos Aires, siempre decimos que nosotros, los seres humanos, tenemos a los animales de alguna manera subyugados, en el sentido de que dependen permanentemente, eh, viven, ¿sí? Permanentemente dependiendo de lo que nosotros hagamos, ya sea un animal de granja o sea un animal de compañía, un animal de trabajo, etcétera. Porque el mundo de ellos somos nosotros. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer va a depender de nosotros, ¿sí? Por lo tanto, no pueden gestionar solos, ¿sí? En un montón de situaciones, el perro no puede decir me voy, vuelvo, ¿sí? Aunque en lugares más con menos población uno pudiese, que no digo que esté bien para nada, abrirle la puerta al animal para que se vaya, al principio hubo que abrirle la puerta. Y además somos nosotros responsables sobre sus acciones, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si ese perro muerde a alguien o genera un accidente, va a haber un humano detrás que debería ser el responsable de esa acción. Siempre hablando de perros domiciliarios, ¿no es cierto? No de perros asilvestrados. Por eso es que hablo de animales domésticos que están en condiciones, ¿sí? de contacto humano. Ahora, la oportunidad comportamental es aquello que nosotros le vamos a brindar para que el animal pueda descargar su necesidad comportamental. Si no le damos esa oportunidad, el animal nunca va a poder descargar, ¿sí? Por las maneras más viables o por donde sería lo más adecuado esas conductas. Por lo tanto, pueden generarse ahí, en ese momento, problemas comportamentales. ¿Por qué? Porque la energía no se pierde ni se gana, se transforma, segundo principio de la termodinámica. Toda esa energía que el animal necesite descargar de alguna manera, esa energía comportamental desarrollada en una determinada acción, la necesita descargar. De alguna manera, si esa necesidad comportamental no sale como corresponde, va a salir de otra manera, ¿sí? Así que, si no le damos la oportunidad, el animal va a entrar en un estado de frustración, de estrés crónico, de sufrimiento, porque va a tener que tratar de lidiar con esa situación de la manera que pueda, y va a salir para algún lado, ¿sí? Esa conducta. Y ahí es donde podemos tener varios problemas de comportamiento, ¿sí? Analicemos un poco más en detalle todo esto que estuvimos hablando. Mellor es un gran representante, así como Brum, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con bienestar animal, ¿sí? Acá está el trabajo científico, del cual voy a hablar un poquitito, y luego voy a citar otro trabajo, ¿sí? De Nueva Zelanda, año 2015, pero se siguió trabajando 2016, ¿sí? Y él propone un modelo de los 5 dominios del bienestar, de todo lo que es el asesoramiento y la intervención sobre el bienestar animal. Y miren de qué habla él. Mellor habla de un dominio físico, un dominio medioambiental, un dominio de la salud y un dominio del comportamiento
que a su vez se interrelacionan con un dominio que es el mental. El dominio 1, o sea, el físico, no hace falta que lo expliquemos mucho, ¿no? Tiene que ver si hay privación de comida, privación de agua, la malnutrición, ¿sí? El dominio del estado físico del animal. Hambre, sed, dolor, heridas, ¿sí? El sufrimiento que viene por ese lado. Después tenemos el dominio 2, el del ambiente. Cambios en el ambiente, cambio en la infraestructura edilicia, cambio en las instalaciones, si en caso también de animales o en refugios o en animales de granja, ¿sí? Que eso también puede llevar lógicamente desde dolor, por heridas, por malas estructuras, malas instalaciones, hasta miedo, ¿sí? En determinadas situaciones, por justamente todo lo que puede determinar en un lugar que el animal no se sienta en un estado de confort. En perros, en gatos ni les cuento esto, importantísimo. El dominio 3 tiene que ver con la salud, ¿no? Con la salud que tiene que ver con enfermedades, con heridas, deterioro funcional, ¿sí? Se relaciona muchísimo con esto, pero tiene que ver justamente con, también con el dolor, con enfermedades orgánicas, si queremos llamarle. Y el punto 4 tiene que ver con esto de las necesidades del comportamiento y con impedir su expresión. Por lo tanto, si impedimos la expresión del comportamiento, se va a generar frustración. Justamente puede haber aburrimiento, pero va a terminar generándose un estrés crónico y puede también terminar en estados de ansiedad, ¿sí? Todo tiene que ver con todo, ¿sí? Por eso lo relaciona con un quinto dominio que es el dominio mental. Fíjense en este cuadro del 2016, ¿sí? Y acá justamente habla de ir desde las 5 libertades hacia una vida que vale la pena vivir, ¿sí? Nutrición, ambiente, salud, comportamiento, estado mental. Estos son los 5 estados que hablábamos antes, los 5 dominios, ¿sí? Y fíjense qué podría ser nutricionalmente algo positivo y qué podría ser nutricionalmente algo negativo. ¿Qué podría ser desde el medio ambiente algo positivo y qué podría ser desde el medio ambiente algo negativo? Y así sucesivamente. Y todo se va juntando. Porque si un animal tiene hambre, sufre y la experimenta mentalmente. Si un animal tiene un muy mal medio ambiente, sufre y el animal lo va a expresar mentalmente. ¿Se entiende a dónde voy? Por eso es tan importante que ahí evaluemos el estatus de bienestar del animal. ¿Ok? Y estas son las 5 vidas de las que hablaba antes Mellor. Y todo esto uno dice, miren, vamos a leerlas un poquito. Una vida que no vale la pena vivir. El balance de experiencias positivas y negativas más destacadas es fuertemente negativo y no se puede remediar. Acá él utiliza rápidamente, de modo que la eutanasia es la única alternativa humana, ¿sí? En casos extremos, una vida que vale la pena evitar, hablan en este paper, en este estudio, Mellor. El balance entre positivas y negativas es desfavorable, pero se puede remediar con el tratamiento veterinario o con cambios en las prácticas de cría. El punto de equilibrio es un punto neutro donde las experiencias positivas y negativas están equilibradas. Una vida que vale la pena ser vivida tiene que ver con que la experiencia positiva es favorable en relación a las experiencias negativas y podemos hablar de que se alcanzan los requisitos mínimos tanto para los códigos de prácticas, en los casos de ganadería, de bienestar, ¿sí? Que incluyen elementos que ayudan a esas experiencias positivas. O sea, el animal está viviendo mejor, claramente. Y una buena vida, habla Mellor, que se refiere a que realmente el balance entre experiencias positivas y negativas es fuertemente positivo, ¿sí? Por lo tanto, está por encima de los requisitos mínimos. Y uno dice, pero yo no me metí en una charla de cachorros, me parece que me confundí.
esto no es de ganadería. Es que esto hasta puede aplicar con los seres humanos, gente. Por eso es muy importante que uno entienda que en este caso encima, que esto se cumpla al ser individuos, organismos, seres sintientes que dependen de nosotros, nosotros vamos a ser los responsables de esta categorización de sus vidas. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con cachorros? Justamente, estamos hablando de la base, estamos hablando de todo el potencial, estamos hablando de todo lo que un cachorro puede llegar a ser y va a depender más que nunca de nosotros. Por eso es importante, y por eso tomé unos primeros minutos para hablar de lo que es el bienestar, ¿sí? Un paneo, hay materias extensísimas, hasta hay una especialidad de bienestar animal en la Universidad de Buenos Aires, pero, y hay materias, ¿sí? Hay varias materias dentro de lo que son la carrera de veterinaria, eh, por ahora optativas, y que hablan de justamente este concepto, de lo que es la ciencia del bienestar animal. Por eso yo tomé como algunas cositas, como las cosas, la definición, que muy comúnmente uno podría conocer las 5 libertades, pero lo llevé hacia autores actuales de mucha referencia, como Broom o como Mellor, para quien le interesa pueda seguir investigando, ¿sí? Bajándose paper y leyendo, de muchos autores que están trabajando permanentemente en lo que es el bienestar animal. Así que, ¿cómo podemos resumir esto? Esto es un resumen mío que yo siempre hablo, en mi Instagram siempre hasta tengo un videíto hablando de esto, sobre los animales en la cuarentena, ¿sí? Que son los 5 aspectos tomados de Mellor que yo creo que tienen que ver con el bienestar animal. El primero es la salud física, la salud del animal, lo que el veterinario está casi, digamos, programados para ver, ¿sí? El sufrimiento que tiene que ver con el dolor, el sufrimiento que tiene que ver con una enfermedad física, ¿sí? Tratar de sanar, de curar o de mejorar ese estado de salud físico. Pero existe la salud comportamental, todo lo que hablábamos de sus necesidades, esas oportunidades que nosotros les tenemos que brindar, conocer, ¿sí? La biología comportamental de la especie, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir empezar a hablar de la salud integral del organismo, ¿sí? El medio ambiente, podemos tener un físico que nos empiece a ayudar el comportamiento, pero si lo metemos a ese animal en un medio ambiente que no corresponde, va a impactar negativamente sobre el bienestar, ¿sí? Podemos tener muchísimos ejemplos. Los aspectos relacionales, o sea, los aspectos que tienen que ver con la vida, con el día a día de los animales, con las personas y con otros animales. Piensen que hasta ahí existe una enfermedad del comportamiento. Esto se los explico como etólogo clínico, como veterinario especializado en comportamiento animal, que se llama ansiedad de desritualización. Si yo cambio a un animal de un ambiente en el que vivía, ¿sí? Y tenía sus propios rituales con ese grupo, puede entrar a un estado de ansiedad por no saber cómo relacionarse con individuos de otro grupo, ¿sí? Entonces fíjense que estos aspectos relacionales están totalmente justamente relacionados con el bienestar animal. Una persona que no quería tener, por ejemplo, a un animal, a un perro, ¿sí? Pero el resto del grupo familiar sí. Y esa sensación, esa sensación, emoción negativa que se genera, puede terminar justamente con alteraciones en el bienestar, tanto del animal como de las personas, ¿sí? Yo he ido o voy frecuentemente a casas en donde pasan estas cuestiones y cuando el cachorro, que tiene falta de control de la mordida, que ya vamos a ver, se pone a morder, la persona que no quería saber nada, que le impusieron vivir con un cachorro, empieza a gritar, empieza a pelearse con la gente, vuelan patadas, y eso deteriora el vínculo humano y deteriora el vínculo humano-animal.
y eso impacta en el bienestar, como les decía, del humano, porque no quería tener esa situación, no quería, le impusieron vivir en esa situación, y bienestar del perro, porque el perro termina claramente todo el día atado, todo el día afuera, todo el día en un estado de estrés, porque no puede relacionarse con las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese punto 4 para el bienestar en general y la etología en particular, en mi especialidad de etología clínica, es tremendamente importante. Y el punto 5, estado mental. Esos cuatro primeros aspectos van a impactar de manera directa sobre el estado mental, ¿sí? El aspecto del estado mental. Si tiene una dolencia física, va a sufrir, va a estar mal emocionalmente, va a bajar el umbral ansiogénico, o sea que el animal tiene más predisposición a entrar en un cuadro de ansiedad. Y eso va a generar un estado de salud comportamental deficiente. Si el animal vivía en un determinado ambiente y lo cambio de ambiente y puede empezar a sufrir por el cambio de ambiente, va a impactar en todo, ¿sí? El todo es más que la suma de las partes. Por lo tanto, justamente ahí tenemos el estado mental como quinta pata, como quinto aspecto fundamental del resto. Veamos un videito, ¿sí? Adentrándonos a cachorros. A ver si me escuchan. Se tildó la computadora. Se te escucha muy bien, Nicolás, a vos. Ok. Se escucha bien. Recién Se se veía veía muy bien el video, lo bien. único que no se escuchaba la voz. Ok, El vamos sonido. a... Perfecto. Por las dudas, vamos a ver si se puede ver desde acá, ¿sí? Perfecto. Si no, habría que ver por qué no se está escuchando. Esta es la parte de las clases que da estrés. Sí, estas situaciones de la cuarentena no ayudan. ¿Se pudo ver el video, la conducta de la hembra sobre los Sí, cachorros? sí. Sí, se vio bien el video. Vamos a ver ahí si arranca. Carlos, ¿me podrás mandar un mensaje si es que se escucha el audio o no? Sí, Nico.
A ver. A ver ahí. No, ¿no se escucha? No sé qué puede ser. ¿Qué podrá ser? Te está tomando el micrófono No se de, escucha. A ver. del auricular, por eso. Se te escucha a vos, pero no se escucha el Sí, audio sí, del claramente, video. claramente. Lo aclaro porque en el chat estaban poniendo que sí se escuchaba, pero Ah, lo que queremos escuchar es el audio del video en realidad. claro. Digamos, a eso nos estamos refiriendo. Bueno, ahí ven a los cachorros. Sí, sí, se ve Bien, bien. vamos a hacerlo así para no demorarnos con los tiempos. Ahí Marca el ladrido a vos. claro, yo les voy marcando los ladridos. Si se dan cuenta, ven como acá empezó toda la conducta, ¿sí? Con los cachorros cuando entraba la madre, y como al minuto, porque estamos a los 59 segundos, la madre ya les marcó distancia a todos los cachorros. Eso se puede notar, ¿no es cierto? Bien. Sí. Ahí, aunque no se escuche muy bien, hay pequeños gruñidos, ¿sí? Y todos los cachorritos, menos este atrevido, ya están marcando una distancia con la madre, ¿sí? Ya solamente con la mirada ya la madre les está marcando, ¿sí? ¿Cuál hubiese sido el máximo de bienestar de ese cachorro, de esos cachorros? Obviamente querían acceder a las mamas, ¿sí? Querían tomar la teta. Pero ¿qué pasa? La madre les está marcando un límite. A esta edad ya les está marcando un límite. Por lo tanto, uno podría decir que el bienestar de estos cachorros no es el máximo posible, porque les encantaría estar tirados encima, ¿sí?, de la madre tomando la teta. Y sin embargo, no lo están pudiendo hacer. Y van a haber varias actividades, lo que se llaman actividades de sustitución, conductas accesorias que los animales tienen, bostezo como un signo de tensión, ¿sí? Varias conductas que los cachorros están teniendo por la frustración que les genera no poder llegar a tener a la madre en las condiciones que ellos quieren, ¿sí? Hasta en algunos momentos se van a asustar, porque la madre les va a gruñir o les va a tirar a morder sin lastimarlos, ¿sí? Acá, por ejemplo, le está gruñendo, miren la pared abdominal, ¿sí? Cómo se contrae, eso es un gruñido, ¿sí? Pero sin embargo después lo acicala a ese mismo cachorro, ¿ok? Entonces, este es otro atrevido, medio inconsciente, digamos, y entonces ahí es donde el cachorro va a aprender a regular la conducta. ¿Y cómo los acomoda a todos? Recuerden esto, y un minuto después, vean esto, ¿sí? Como en un minuto y medio, lo que la gente muchas veces me llama y me paga para que yo le ayude a solucionar, la madre lo solucionó en un minuto y 20 segundos. Entonces, justamente nosotros somos el mundo de esos cachorros, y este cachorro por ahí al otro día va a ser adoptado, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces empiezan muchos problemas. Si nosotros seguimos un poquitito, van a ver 2 minutos, y qué pasaba al minuto, a los 0 segundos. Increíble, ¿no? Muy bien. ¿Se vio el video, Carlos? Sí, se ¿Dai? vio, se vio, se Bien, vio. Sí. muy bien. Entonces, muchas veces pasa, ¿sí?, que el bienestar de los cachorros está alterado porque la gente
el mundo de ese cachorro que van a ser las personas, ¿sí? No saben relacionarse con esos cachorros, no conocen la biología de la especie, y ahí es donde empiezan todos los problemas, ¿sí? Estos 5 periodos son los periodos comportamentales del cachorro. Primero, ¿sí? Está el periodo prenatal. Y aquí lo que uno empieza a observar es que los cachorros ya tienen respuesta a los estímulos táctiles, ya tienen respuesta a reacciones emocionales de la madre y ya empiezan a surgir preferencias alimentarias. Y en los gatitos esto todavía es más marcado. Entonces, que también tiene que ver con la biología de la especie. ¿Vieron que los gatos, ay, cómo me gustaría la interacción, ¿no? Pero bueno, me responde uno, y yo no estoy viendo el chat. Pero bueno, vieron que los gatos en general pueden llegar a ser todavía más específicos con la preferencia alimentaria, ¿no es cierto? Sí, Bueno, totalmente. eso tiene que ver con 2 conceptos. Uno, la probabilidad que un gato sea carroñero es muy baja. Por lo tanto, tiene un gusto muchísimo más específico y exquisito que el perro. El perro puede ser carroñero. Ahí estamos hablando de la biología de la especie. Por lo tanto, un perro que se come media vaca que está muerta ahí en el campo hace 2 días, es más probable que lo haga un gato. No digo que el gato no lo haga, es más probable que lo haga. El gato, si bien los dos especies son cazadoras, el gato como especie, el felino como especie, es cazador estrictamente, y tiene es más, muchos problemas de comportamiento vienen por esa necesidad no desarrollada, no canalizada, ¿sí? Muchos problemas de agresividad en gatos vienen por ese lado, y terminan generándose este tipo de problemas. Eso en primer lugar la preferencia. Y en segundo lugar, porque la eligen a esta edad prenatal y postnatal, ¿sí? En base a las experiencias de cada uno. Por eso no está bueno decirle a una persona que tiene un gatito que lo único que le dé sea el alimento balanceado, sino que desde el cachorrito hay que enseñar, porque empiezan con la preferencia alimentaria y después va a ser muy difícil de cambiar. Y entonces ahí se le empieza a dar no solamente el alimento balanceado, sino también se le trata de dar, ¿sí? En forma de premios, de ejercicios, etcétera, de enriquecimientos ambientales, cognitivos, alimentarios, etcétera, etcétera, comida, ¿sí? En forma de diferentes tipos de presentación. Pero sirve para que el animal no tenga un solo tipo de alimento, que encima cuando le querés dar una medicación a un gato, ya sabemos lo que pasa, por eso si tiene una escasa preferencia, o sea, un paladar no tan exquisito, podemos brindarle el alimento de otra manera. Entonces, en este primer periodo, en el periodo prenatal, hay que acariciar a las hembras, palparlas suavemente en el abdomen para que los cachorros empiecen a tener ese mejor umbral, ¿sí? De estimulación, y a su vez evitamos el estrés de la madre. Tenemos que tratar de evitar el estrés en la madre, en la hembra preñada de esta edad. En el periodo neonatal, ¿sí? Que va justamente desde el nacimiento hasta los 14 días aproximadamente, se construye todo lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Áreas que se empiezan a mielinizar. Entonces, justamente nosotros empezamos a tener una plasticidad neuronal y empezamos a tener lo que son las conexiones interneuronales activas, ¿sí? Y empieza a ver este concepto de la sinaptogénesis y se transforma en un estado de selectividad, en una estabilización selectiva. Lo que no sirve, no sirve. Entonces es importantísimo que empiecen a construirse estos estados de conexiones que se van a dar a partir de los estímulos externos. Por eso acá está, a ver si no está la flechita, que estos estímulos externos son los que permiten desarrollar. Lo que no se estimula no se desarrolla, ¿sí? Y justamente esto nos permite empezar de a poquito, ¿sí? A hacer manipulaciones suaves, nunca sin la madre, ¿sí? Siempre acompañando con la madre, ¿sí? 5 minutos, 15 minutos al día para empezar, y siempre respetando el sueño, para tratar de que los cachorros empiecen a estar en contacto, ¿sí? Entre ellos. Se produce un estado de equilibrio que se acompaña de la ausencia de respuesta emocional, ¿sí?
que es por debajo del umbral, por debajo del nivel de estimulación del entorno. A eso lo llamamos la homeostasis sensorial. Una alteración acá puede empezar a desarrollar una fobia, ¿sí? Más adelante vamos a hablar. Y se genera algo muy importante etológicamente, que es el apego primario unidireccional. O sea, ¿de quién a quién será? De la madre hacia el cachorro, ¿sí? Porque el cachorro todavía no tiene los canales comunicacionales y de interacción como para poder hacerlo. En el periodo de transición ya se genera el apego primario recíproco entre la madre y el cachorro, y entre el cachorro y la madre, ¿sí? Se produce la apertura de los ojos, el comienzo de la audición, vamos a hablar más o menos qué es en ese periodo de esa edad, ¿sí? Que estábamos acá hablando, y se produce el imprinting, el famoso imprinting. Pero supuestamente hay otros autores que hablan de que hay un segundo imprinting durante el periodo de sociabilización, que ya lo vamos a ver. Lo importante es que en esta edad empiece a tener contacto con la especie con la cual se va a contactar permanentemente, con el ser humano, ¿sí? Con los otros perros, para empezar a regular ese aprendizaje de de la especie a la que pertenece, ¿sí? Digamos, quien descubrió esto fue Lawrence, ¿no? El premio Nobel, junto con dos etólogos más en 1973. Y eso es un periodo sensible, obviamente, porque es un intervalo de tiempo en el cual el ambiente tiene un efecto intenso y duradero. Así que acá se pueden empezar técnicamente a hacer pruebitas de visión, pruebitas de audición, realizar pruebas, ¿sí? Que tienen que ver con la manipulación. Siempre es tratar de que esté la madre, todavía la madre va a tener un permanente, en general, va a querer tener un permanente contacto con los cachorros, ¿sí? Y la conducta de exploración y de conducta de juego empieza a desarrollarse, porque empiezan a moverse más. Y acá tenemos el periodo de socialización, ¿no? El periodo más importante en la vida del perro, ¿sí? Y del gato también. Aproximadamente es entre las 3 semanas y las 12 semanas, va a depender, hay algunos autores que hablan que es un poquito más, ¿sí? También es donde hablábamos del imprinting, y acá es donde aprenden el autocontrol, eso que la madre le enseñó tan bien en tan pocos minutos, ¿sí? Se aprende la señal de parada, los cachorros tienen que aprender a frenar. ¿Y por qué antes hice el chiste este de que hay gente que a mí me llama, me consulta y me paga para que yo le haga lo que hizo la madre? En realidad hay veces que es más complejo y otras veces que no, que lo que necesita esa gente es entender que el cachorro necesita límites y necesita aprender control, autocontrol. Y ese autocontrol se va a forjar gracias al límite que le imponga el medio ambiente y el medio ambiente físico y social. Por eso es tan importante que a esa edad, que uno en general lo adopta y lo tiene como si fuese un muñequito, uno cambie esa percepción y nosotros como veterinarios y estudiantes de veterinaria le enseñemos a la gente que el perro no es un muñequito, es un ser sintiente con sus capacidades específicas, con su biología comportamental específica, y que si nosotros lo vamos a tener de esa manera, es muy probable, ¿sí?, que vayamos a tener problemas después. Tienen que aprender el control de la mordida, en este periodo de sociabilización en donde aprenden a comunicarse de una manera espectacular, empiezan a sociabilizar justamente, se produce el desapego primario y el apego hacia todo el grupo, hacia el grupo social con el que convive, y no solamente hacia la madre, se produce el destete, que es otra gran parte de la etología de ese momento cognitivo, conductual, ¿sí? Empieza a aumentar la conducta de exploración, tiene que aprender la conducta de eliminación, la conducta de alimentación, se empieza a producir el proceso de jerarquización. ¿Qué significa esto? Que el cachorro empieza a darse cuenta que tiene que empezar a competir en un montón de cuestiones con respecto a los otros, en un montón de recursos, y esos recursos son limitados. Por lo tanto, va a haber alguien que los tiene que empezar a gestionar, o por lo menos tratar de defender, ¿sí?, de la situación. Por lo tanto, ahí es donde hablamos de jerarquización, no de macho alfa, no de hembra alfa, eso olvídense, ya no existe como términos científicos como se hablaba en los años 60 o 70, sino que ahora se habla de otra cosa, se habla justamente de animales que entran en conflicto por recursos y podríamos categorizar como dominantes a aquellos que son los que quieren permanentemente controlar esos recursos, dicho de una manera sencilla.
Y después tenemos el primer pico de agresividad social. ¿Por qué? Porque empiezan a competir. Entonces, ¿por qué empiezan a competir? Porque lo que antes se daba tan fácil, ahora tienen que tratar de lidiar para obtenerlo, como es justamente después del destete, la conducta de alimentación o lugares de conducta de descanso, etcétera, etcétera. También tienen que aprender a derribar presas, tienen que aprender a jugar a derribar presas, etcétera. Por eso es tan importante que a esta edad empiecen a tener límites. ¿Cuáles son los periodos en la socialización? ¿Cuáles son los elementos más importantes? ¿Sí? Primero tenemos el tema de los autocontroles, fundamental. Fundamental. Después tenemos el concepto de la comunicación. Un perro que no sabe comunicarse con otro perro, estamos en un problema. Después, la gestión de los recursos, lo que tenía que ver con la comida. Y luego, lo que tiene que ver con el desapego, ¿sí? Que no sé cómo estarán en Río Cuarto, pero en Córdoba debe haber mucho en la capital, y acá en la ciudad de Buenos Aires también. Ya digo, no sé cómo será la prevalencia de enfermedades comportamentales en Río Cuarto, me lo pueden contar ahora cuando terminemos, pero el tema del síndrome de ansiedad por separación y todos los problemas relacionados con la falta de autonomía en los animales. Hay nuevas formas de encarar estos temas muy interesantes que se están desarrollando, son tremendamente. Y mamá mía, con el tema de la cuarentena, si un cachorro está todo el día con la gente, imagínate, agarrate, Catalina, lo que va a hacer después de la cuarentena. Por eso es muy importante que lo trabajemos desde que son cachorros para prevenir estos problemas, ¿sí? El periodo juvenil, desde las 12 semanas hasta la pubertad aproximadamente, ¿sí? Bueno, acá hay una nueva, ya tiene un par de años, ¿sí? Información que habla de que se empiezan a madurar las estructuras nerviosas que regulan la respuesta del miedo. Por lo tanto, si no lo sociabilicé bien y no lo estimulé bien desde el momento temprano, estamos en problemas porque en este periodo es más probable que sean miedosos. ¿Sí? Y si ya eran predispuestos a ser miedosos, en el periodo juvenil empeoran. Y pueden terminar justamente desarrollando las fobias que hablábamos antes. Empiezan a desarrollar conductas sociales, sexuales, empiezan a querer tener control del espacio. Tienen que aprender lo que es la conducta de eliminación adecuada, tienen que aprender a controlar la mordida, empiezan con el dimorfismo sexual, ¿sí? La adquisición de autonomía, que sean más independientes y no más dependientes, ¿sí? Que encima, si no sabían lo que era estar solo y les da miedo, vamos de vuelta, miren lo que va a pasar. El proceso que hablábamos ya de la jerarquización, y hay un segundo pico de agresividad que tiene más que ver con esta metamorfosis hormonal. Este es el libro de Manteca, de Xavier Manteca, del 2009, ¿sí? Que hay un cuadrito, por ejemplo, en el cual habla de estas etapas. La etapa neonatal, la etapa de transición, la etapa de socialización. Ven que acá, por ejemplo, alarga un poquito las semanas, ¿sí? Y acá habla de la etapa crucial para prevenir problemas del comportamiento, que debe tener contacto con otros perros y personas, ¿sí? Y la etapa juvenil. Bien. Acá hablábamos, este es del libro de Marta Matt, ¿sí? Del 2016, que es de Barcelona. Justamente miren cómo desarrolla este concepto de que cada vez hay más miedo, que es justo durante el periodo de la adopción. Y si no lo expuse a un montón de cosas que va a tener que vivir en la vida adulta, lo predisponemos para que termine siendo cada vez más, con más predisposición a desarrollar temerosidad, miedos y hasta fobias, ¿no? En el gato, ¿sí? Fíjense, se acorta el tiempo. Menos todavía, 2 meses. Bien. Entonces acá ahora ya vimos un poquitito la estructura comportamental, el desarrollo sobre lo que estamos parados, o sea, sobre lo que vamos a intervenir. Entonces ahora es cómo intervenimos, qué hacemos. Entonces ahí es donde yo hablo de los 10 mandamientos, indicaciones, pautas generales para tener en cuenta. ¿Por qué 10 mandamientos? Porque es lo que uno debería hacer, ¿sí? Entonces por eso me gustó ponerle los 10 mandamientos. El primero es el de la estimulación temprana, el segundo es el de la tolerancia a la manipulación y a maniobras veterinarias,
En tercer lugar es el concepto de la socialización. En cuarto lugar es el establecimiento de autocontroles, las jerarquías. En quinto lugar, el concepto de jerarquización. ¿Sí? Si uno lo quisiese poner en términos bíblicos, uno podría decir, deberás jerarquizarte sobre tu cachorro. ¿Sí? El 6 es el desapego, deberás entrenarlo en independencia o deberás desapegarte de tu cachorro. En el séptimo es la educación en obediencia, deberás educarlo en obediencia. ¿Sí? El octavo es paseos, juegos y ejercicios controlados. Vamos ahora a ser más vulgares para que no sea un sacado. ¿Sí? Y el 9, y aprenda todavía más el término de autocontrol, el 9 es el aprendizaje de la conducta de alimentación y el 10 es el aprendizaje de la conducta de alimentación. Y uno entonces va a decir, bueno, todo muy lindo, pero esto no se llamaba que era una charla sobre la cuarentena y los cachorros y qué hacemos con todo esto, porque hasta ahora lo leí en un libro. ¿Qué hacemos? ¿Sí? La gente piensa que todo está perdido cuando arrancó la cuarentena y yo soy adiestrador desde hace 18 años también, etcétera, etcétera. Entonces la gente, los colegas míos, veterinarios y adiestradores, etcétera, decíamos, uy, no, qué horror, la cuarentena les va a hacer muy mal a los cachorros. Entonces vas a decir, bueno, depende cómo lo veas. Puede ser, puede ser que en algunas cosas estemos mal, pero no hay que mirar el medio vaso vacío, hay que mirar el medio vaso lleno. Y uno dice, ¿y entonces a qué te referís? Y fíjense, ¿qué estrategias de prevención podemos hacer durante el aislamiento social preventivo obligatorio? Que ahora es más o menos como, no sé cómo estará en Córdoba, pero acá es como que cada uno ya, lamentablemente, es todo un tema, ¿no? Que es otro para otra facultad quizás analizar, pero nosotros vemos que hay mucha gente. Yo hoy estuve trabajando en un parque que queda en el Río de la Plata, al lado del Río de la Plata, sobre el partido Vicente López, y había rondas de gente, muchísima gente, con, sin barbijo, con alcohol, sin alcohol. Entonces, con alcohol, ¿no? Para lavarse las manos, ¿no? Si no, ya estaríamos bastante complicados que a las 11 de la mañana estén con alcohol. Pero bueno, entonces por eso digo de que estamos complejos, ¿no? Está complejo el tema. Pero sigue habiendo, en teoría, ciertas limitaciones para circular. Acá en la General Paz, que es la avenida que como que recorre la capital federal, hay un montón de accesos que están limitados, muchísimos. Por eso sigue habiendo algún tipo de aislamiento. Porque si no, todos esos, sí. No, para aclararte, Nico, acá en Córdoba, en el interior, está comenzando el ascenso de casos, entonces no hemos vuelto a una fase 1, pero hay mucho distanciamiento, se controla mucho las salidas, que en los parques no se tomen mate, que no se junte la gente, no se quede quieta. Seguimos teniendo, Bueno, o sea, acá, bajamos Carlos, un eso poquito y pasó. teniendo más cuidado a las medidas. Ese parque que yo te comento, por ejemplo, que da al Río de la Plata, que es uno de los parques más lindos que hay para, si alguna vez vienen acá a Buenos Aires, vayan a ese parque, que es en el partido de Vicente López, es muy lindo. Antes, hace 2 meses, no te dejaban entrar a ese parque. Ahora, con todo este tema, bueno, con todo el fenómeno social que generó el cansancio, etcétera, etcétera, que ya digo, es para que lo analice otra facultad y no la de veterinaria, se generó que ahora, si yo te sacaba una foto de lo que era hoy, no lo podías creer. Entonces, por eso digo de que, y ayer hubo, si mal no recuerdo, 8.000 casos aproximadamente en la Argentina. O sea, fue el récord desde, corregime, pero creo que hubo 8.100 Sí. y pico de casos. El récord entonces, bueno, si no vamos a volver para atrás, Sí. es muy probable que limitaciones existan. Por lo tanto, los cachorros van a seguir existiendo. Hoy trabajé yo justamente con una cachorra, van a seguir existiendo esas limitaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para prevenir dentro de este aislamiento y dentro de lo que se va pasando, que si no se va pasando? Los veterinarios tenemos capacidad de circulación, hay otras cuestiones que no, bueno, etcétera, hay otros rubros que no. Entonces, bueno, hay todo un tema social que afecta
Y nosotros podemos hacer cosas desde los veterinarios clínicos, etólogos, ¿sí? Para ayudar a que el impacto, dijimos que el periodo de sociabilización era el más importante en la vida de un cachorro, entonces hay que hacer algo para que esos cachorros, más adelante en la vida, la probabilidad del impacto de la cuarentena sea lo menor posible. Y ahí está donde hablamos de los 10 mandamientos durante este aislamiento. Estimulación temprana. ¿Sí? Todos, vamos a poner todos. Estimulación temprana. Carita feliz y carita neutra. ¿Por qué? Porque la estimulación temprana se puede empezar. ¿Y a qué nos referimos con estimulación temprana? Ahora lo vamos a ver. Pero estimulación temprana tiene que ver con todo lo que yo le puedo hacer vivir al cachorro, todo lo que sean sonidos, estimulaciones visuales, estimulaciones sensoriales, estimularlos de forma temprana para que la probabilidad que les dé miedo ciertas situaciones disminuzca muchísimo. Sacarlo a UPA a pasear, que empiece a tener contacto con la vía pública, con los sonidos, ¿sí? Que se empiece a asociar, que se empiece a interaccionar con sonidos, a relacionarse con sonidos que va a vivir más adelante, la aspiradora, la licuadora, la moladora, la hidrolavadora, las motos, ¿sí? Los colectivos, etcétera, que empiece a escuchar lo que va a vivir. Si es un perro que va a trabajar, por ejemplo, para una fuerza armada, tiene que empezar, que hemos dado cursos para unidades de caninas de diversas fuerzas, tiene que empezar, y muchas lo saben y muchas lo hacen muy bien, desde la más temprana edad a estimularse con lo que va a vivir, ¿sí? Con lo que van a ser sonidos de detonaciones, lo que van a ser sonidos de helicópteros, de aviones, etcétera, etcétera. La estimulación tiene que ser gradual, creciente y constante. No es que el primer día le digo, vamos de paseo a un helicóptero. No, claramente. Pero empiezo a hacerlo de a poco, una estimulación cada vez más difícil. Pero igual lo vamos a ver ahora en un ratito. La tolerancia a la manipulación y a maniobras veterinarias. ¿Vamos bien? Porque el veterinario existe, o sea, está. ¿Por qué carita neutra? Porque el veterinario hoy en día en general da turnos, no es que atiende de manera así porque quiere, cuando quiere, entras a la veterinaria y vengo a tomar mate, no, pero sí tiene la capacidad de atender. Entonces el veterinario, y a los cachorros hay que tomarse su tiempo, ¿sí? Hay que tratar, no es darle la vacuna y nada más, o darle la vacuna, mirarle las mucosas y nada más, y un antiparasitario, no, esto es mucho más. Un cachorro es, tenés en tus manos el consejo que le podés brindar a un tutor para que sea una experiencia increíble la de vivir con un perro, ¿sí? Si después el tutor, el dueño, te da bola o no te da bola, pero vos hiciste lo que tenías que hacer, le dijiste lo que tenía que hacer. Si después no lo hizo, es otra cosa. Tolerancia a la manipulación, que se deje maniobrar. Ayer, por ejemplo, con un cachorrito de boyero de Berna de 3 meses y medio, le enseñé un ejercicio en donde, para que se acueste, sin forzarlo, un boyero de Berna de 3 meses y medio, para que se acueste sin forzarlo, que se quede en el piso, sin fuerza, sin retenerlo, y les enseñé una maniobra para bloquear, ¿sí?, el movimiento del perro, pero sin que el perro lo tome como una situación estresante. Si yo no le enseño eso, cuando tiene 1 año y medio y le tienen que sacar sangre o le tienen que hacer una ecografía, te la regalo, porque ahí es donde vas a tener una bestia de 55, 60 kilos que no lo vas a poder derrumbar. En cambio, si a la orden yo le enseño a tirarse al piso de una decúbito lateral y encima que se ponga y retenga la maniobra, yo ya le estoy enseñando a los 3 meses y medio a ese animal que sepa tolerar una manipulación veterinaria. Pero ya ahora vamos a ver. Y eso se puede hacer ahora, porque si yo le enseño y tengo personal capacitado para hacerlo, yo le puedo enseñar a esa persona a manejar a su perro de esa manera. Y eso no depende de la cuarentena. Si la gente está todo el día en su casa, lo puede hacer. Debe de ver una serie más de Netflix, me pongo a trabajar 5 minutos en este tema. Debe de contestar 4 mensajes de WhatsApp o ver 5 videos, medio más o menos, entonces me pongo a hacer esto. 5 minutos por día, 10 minutos por día. ¿Sí? Socialización. Acá es donde vamos a tener la carita neutra y la carita negativa. Porque el aislamiento preventivo obligatorio y toda esta cuestión
en lo que más influye es que no podemos hacer ejercicios de socialización como a mí me gustaría con los cachorros, sino, por ejemplo, a ese cachorro de ayer, boyero de Berna, lo hubiese juntado más de una vez con el perrito de hoy de la mañana, ¿sí? De Vicente López. Y no lo puedo hacer por el aislamiento social preventivo obligatorio. Entonces, por eso es que no se puede hacer todo lo que a uno le gustaría. Sí, si conseguimos en el río perros que puedan interactuar, bueno, con todos los cuidados necesarios por este tema, lo podemos hacer, que se vean, que se relacionen, ¿sí? Pero no es el mandamiento, es el peor de los mandamientos en este sentido, durante la cuarentena. Por eso tratar de hacer lo que uno pueda con respecto a la socialización durante este tiempo y saber hacer una listita de dónde están mis debilidades durante la cuarentena, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo ahora. El establecimiento de autocontroles se puede supergenerar, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente yo puedo enseñarle a que aprenda a esperar para comer, que aprenda para esperar a entrar por una puerta, que aprenda a esperar para jugar, que no me muerda, que no descargue la mordida conmigo, no incentivarlo a que lo haga. ¿Y por qué carita neutra? Porque es verdad que en parte los autocontroles es fantástico que se lo enseñen otros animales, y en parte. Y si no tengo un buen periodo de sociabilización, que de contacto con otros perros, ahí es donde estoy empardándola. La jerarquía se puede recontra. Deberás jerarquizarte sobre tu cachorro. Tranquilamente se puede hacer durante la cuarentena. ¿Cuándo le doy de comer? ¿Dónde le doy de comer? ¿Cuándo le dejo subir al sillón? ¿Cuándo lo dejo entrar? Etcétera, etcétera. Y eso no tiene nada que ver. No me vengan a decir que por la cuarentena no me jerarquicé. No tiene nada que ver. Desapego y entrenamiento en independencia. Pero estamos todo el día en casa. ¿Acaso no salís a comprar fideos, huevos, leche, pan? En esos momentos es donde el cachorro no debería estar a upa de otra persona. Entonces, justamente hay un montón de ejercicios que se pueden hacer para entrenar la independencia del cachorro desde que llega a la casa y que de a poquito se vaya aprendiendo a quedar más tiempo solo, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Y por qué carita neutral? Porque lo que hay que tratar de hacer es simular ciertas acciones que sí es verdad que no vamos a poder hacer ahora. Uno puede simular irse a un casamiento, pero no hay casamientos. Entonces, bueno, por ahí hay, pero no hay, digamos, fiesta de casamiento. Entonces, no podemos hacer todo lo que haríamos, ¿sí? En una retirada real, ¿sí? Ayer, por ejemplo, con otra cachorra que también trabajé, de Border Collie, les empecé a trabajar para que tanto el padre, la madre, como los dos hijos, que son chiquitos, la perra no sabe lo que es eso en su vida todavía, se vayan. Claro, porque todavía no se fueron todos juntos. Y si no, hasta que no empiece la post-cuarentena, la era post-cuarentena, no se van a ir todos juntos de vuelta. Entonces, hay que empezar a trabajar ahora, de a poco, la separación física, primero dentro de la casa y luego la gente yéndose de la casa, de a poco, en turnos, para que luego un ejercicio sea, vamos a dar una vuelta manzana, todos juntos sin la perra. Entonces ahí empieza a aprender el perro lo que es estar solo, siempre dejándole algo para que se pueda entretener, pero nunca haciéndolo, dejándole algo para que tenga para entretener, pero después cuando llego le hago la refiesta, porque si no es incongruente, no sirve. Entonces, así como yo le tengo que decir, te quedás sola, y no es tan grave, no le tengo que decir, cuando volví fue lo mejor que te pasó en la vida. Ay, te portaste re bien, no rompiste nada y te hago la refiesta. Porque el perro lo que va a entender es que gracias a que volviste le estás haciendo todo ese show. Entonces, error. Educación en obediencia. Lo podemos recontra hacer, ¿sí? Lo podemos recontra hacer. ¿Es fantástica? No, porque el adiestrador no está habilitado en teoría, por lo que yo sé hasta ahora, acá en Capital, entonces no tiene la capacidad, ¿sí?, de poder enseñar de manera práctica, ¿sí?, los ejercicios. Pero sí se pueden hacer ejercicios por corrección. Entonces, si yo solamente tengo que ir a ver a un perro para adiestrarlo, puedo tranquilamente, si ya saben algunas órdenes, empezar a hacerlas de manera y corrigiéndolas. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. Lo ideal es que yo pueda. Si yo soy veterinario y fui a vacunar un cachorro o fui a tratar a un cachorro el comportamiento, porque el comportamiento es parte del organismo,
Y C, adiestramiento, le puedo enseñar a los dueños, a su vez, órdenes para que el perro sea más obediente. ¿Sí? ¿Ok? Necesaria para la vida en convivencia con la sociedad. Paseos, juegos y ejercicios controlados. El paseo no va a estar súper desarrollado, pero cada vez acá por lo menos se ve más gente paseando, de a grupo, de a grupo, de a grupo. No, el paseador sí estuvo habilitado, no sé si ahora estará de vuelta habilitado, pero hasta donde yo sabía, los habían habilitado, por lo que recuerdo. Por eso, el paseo, ya sea con paseador, pero primordialmente con el propio tutor, es fundamental. Y hay que darle juegos, hay miles de ideas de enriquecimientos y de juegos interactivos para que el cachorro aprenda a relacionar, por ejemplo, esto de estar solo, o de que no esté, que no dependa siempre de nosotros para jugar, etc. El aprendizaje de la conducta de alimentación se puede súper hacer. Cuándo comer, dónde comer, no darle de comer de la mesa. Eso no tiene nada que ver con el aislamiento social preventivo obligatorio. Y el aprendizaje de la conducta de eliminación también. Porque qué mejor que estar todo el día en tu casa para poder enseñarle a tu perro de dónde tiene que hacer pis. Si te vas 8 horas no se lo puedes enseñar. Y en cambio ahora sí se lo puedes enseñar. Entonces no hay que mirar el medio vaso vacío o echarle la culpa a la cuarentena de las cosas que sí puedes hacer. ¿Sí? Así que fíjense que el único grave que tenemos es el de la socialización. Los otros 9 podemos hacer un montón de cosas para que la cuarentena mejore, durante la cuarentena el cachorro mejore. Vamos de a uno, ¿sí? La prevención comportamental, estimulación temprana, ¿sí? Gradual, creciente, constante. Fíjense, habituarlos, acostumbrarlos y hasta positivizar emocionalmente al animal con diversos estímulos auditivos, olfatorios, visuales, aspiradora, hidrolavadora, cortadora de césped, etcétera. Fíjense, instrumentos musicales. Tengo una perra, por ejemplo, que el tutor es músico y le pueden estar tocando la batería al lado, le pueden estar tocando la guitarra al lado y la perra, como se crió en ese ambiente, ¿se entiende a dónde voy? Bueno, viajes en auto, permanencia en el asiento de atrás, fijarlo al cinturón de seguridad, dar una vuelta a manzana, después irte un poquito más lejos, después un poquito más lejos, ¿sí? No es que te vas a ir, no sé, quiero decir, no sé si ahí todos lo saben, pero tengo mis raíces cordobesas, se lo contaba a Carlos el otro día, porque mi familia es de Oncativo. No sé si alguno estará de Colonia Carolla, pero los salames de Oncativo son los salames de Oncativo, gente. Y entonces uno dice, bueno, no es que me voy a ir de Capital Federal a Oncativo. No, no. Pero la idea es irme de acá, porque no puedo, pero sí me puedo ir de acá a lo que uno diría dar una vuelta al perro, ¿sí? Entonces me voy, doy una vuelta a manzana, me voy a la plaza, vuelvo, me voy de aquí para allá, vuelvo, ¿sí? ¿Sí? Entonces trato de hacer como vueltas cortas, pero cada vez más grandes, de más tiempo. Sonidos, autos, bocinazos, motos, trenes, ¿sí? El cachorrito de hoy, por ejemplo, ellos viven a 2 cuadras del tren y me contaban que le puede pasar el tren al lado, por encima no porque ya no tendríamos perro, pero le puede pasar por al lado y no pasaría nada, no le pasa nada, ya está habituado a ese sonido, ¿sí? Agarro un perro de campo y le paso el tren por al lado y no sé qué tanto va a reaccionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está habituado al tren. Bien. Habituación a transportadora, fundamental. Estos chicos de hoy de la mañana, por ejemplo, son colombianos y por su trabajo es muy probable que se tengan que volver a vivir a Estados Unidos. Por lo tanto, la transportadora la necesitan para poder hacerlo viajar. Bueno, ya también estamos trabajando que el perro sepa entrar al kennel o a la transportadora y estar un tiempo grande ahí adentro para que no lo tome con un sufrimiento, que no lo tome como una situación sumamente estresante, ¿sí? Positivizar diversos eventos, situaciones que sean personalizadas para ese paciente, ¿sí? Por ejemplo, esto de que si viajes al exterior, si son animales de Fuerzas Armadas, etcétera, porque cada perro, como siempre digo, es un mundo diferente. O cuáles son los planes para la era post-COVID, ¿sí? En el sentido de que todavía no tengo auto, pero la idea es comprarme un auto el año que viene,
Entonces lo tenés que hacer habituar ahora al auto, no el año que viene, porque el año que viene el perro ya no va a estar más en el periodo de socialización. Y fíjense que esta estimulación temprana se puede hacer ahora, durante la cuarentena. Y esto es algo que uno le tiene que enseñar a los tutores, por eso se tiene que tomar el tiempo. Una consulta pediátrica no debería, como dije antes, ser la vacunación y nada más, ¿sí? Debería uno tomarse el tiempo para hacerlo. Y si no, citar a la persona y decirle, ¿querés tener una consulta específicamente sobre comportamiento para prevenir problemas en el futuro? Si te dicen que no, bueno, allá vos. Si te dicen que sí, un golazo, porque justamente le estás enseñando a un perro a hacer y a una familia a tener un mejor bienestar conjunto, como hablábamos al principio. Bien, así que carita feliz y carita neutra. Bien, 2, tolerancia a la manipulación, maniobras veterinarias. Habituar, positivizar las principales maniobras veterinarias. Se puede hacer lo que yo hablaba antes del boyero de Berna, hacer un simulacro de extracción de sangre. Yo a Pitbull le he enseñado simulacros de ecografías, de inmovilizaciones, para placas radiográficas, sin sedar. Mi perro no le tenía que hacer sedaciones para hacerle placas, ni le sacaba sangre yo, ¿sí? Y el perro se dejaba, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso digo de que no es algo súper difícil. Aplicación de gotas, ¿sí? Tomar temperatura. Bueno, acá tiene una página, si quieren seguir chusmeando sobre al respecto, que se llama Low Stress Handling, que es de una doctora que se llama Sofía Jing, norteamericana, es oriental, pero es norteamericana, ¿sí? En donde pueden tener ideas, en donde para seguir leyendo sobre este tema. Ir a la clínica veterinaria no solo para las vacunas, o sea, lograr que sea una vet friendly, ¿sí? Eso además aumenta, primero que nada, por el bienestar del animal, pero en segundo lugar, hasta le da un valor agregado a tu veterinaria, porque le permitís a la persona ir en diferentes momentos para que el perro no asocie. Hay gente que a mí me dice, con razón al auto no le gusta subir. ¿Por qué? Y porque al único lugar que lo llevo con el auto es a la veterinaria. Entonces yo le digo, y subiste vos a un lugar, a unos vehículos que solamente te lleven para torturarte y a ver si te gusta que ese vehículo cuando lo veas. No te va a gustar. Bueno, entonces al animal tampoco, y ahí justamente se puede homologar lo que es una emoción humana, en ese sentido, con una emoción en el perro, que es un animal sintiente. Por otro lado, enseñarle con alimento y afecto a dejarse cortar las uñas, ¿sí? Ahí se puede, a través de la comida y del afecto, de a poquito, cuando es cachorro, que se deje peinar, bañar, ¿sí? Cortar uñas, etc. Y habituar y positivizar el uso del bozal, ¿sí? La peladora, etc. Se puede enseñar desde muy cachorro. Es decir, ¿para qué un bozal en un cachorro? Para que lo sepa tener puesto, hasta para que le guste tenerlo puesto, porque sabe que recibe un montón de cosas. Y no ponerle el bozal cuando está arriba de la camilla, cuando es un perro de 3 años que se cortó por un alambrado, y cuando le quiero revisar, obviamente el perro me muestra todos los dientes, hasta los que no tiene, y entonces ahí le digo, bueno, ponele el bozal. Y es imposible ponerle el bozal. Claro, porque el perro ya está preparado porque es lo que le va a pasar. Entonces, fíjense con qué va a asociar esa maniobra. Y en cambio, si yo de cachorro le enseño esto, se puede. Y no es una idealización. Es solamente querer tener el tiempo para hacerlo. ¿Sí? ¿Te miraste un capítulo de una serie? Bueno, esos 45 minutos los podrías haber utilizado para otra cosa. ¿Sí? Bien. Así que carita feliz y carita neutral. Con prevención comportamental, socialización intraespecífica y comunicación. Cuanto antes comenzar a sociabilizarlo con otros animales de su propia especie, ¿sí? Acá es donde las vacunas, uno habla de las vacunas y dice esto de que no hay que vacunar, no hay que sociabilizar. Bueno, imagínense que un niño, un humano, hasta que no terminó el plan de vacunación, no sale a la vía pública. Mínimamente sirve un inadaptado social, ¿no es cierto? Si lo encierro hasta, no sé, en realidad hasta los 16 años, si uno quiere hablar, pero imagínense que hay dosis de vacuna que se dan al año y medio por primer dosis de vacuna. Imagínense si no lo saco a ningún lado, no tiene contacto con ningún otro individuo humano hasta que no sea la familia, hasta el año y medio de vida. Estamos complicados, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es la predisposición, ¿sí? Y el criterio médico en base a la prevalencia de enfermedades en tu zona. Si en tu zona hay una alta prevalencia de algunas determinadas enfermedades como el moquillo, y bueno, voy a tratar de evitarlo. Pero pre-cuarentena, ¿cuántos de ustedes y cuántos tutores, ¿sí? Y eso es lo importante que hay que explicarles, se sacaban las zapatillas cuando venían de la vía pública, ¿sí? Y podría ser un fomite,
de enfermedades que puedan contagiar al cachorro. Ahora todo el mundo estaba con el show de sacarse las zapatillas. Pero, ¿qué pasaba antes? ¿Nos sacábamos las zapatillas con un cachorro siempre por el tema del parvo o moquillo? Bien. Entonces, justamente, por tratar de cuidar, ¿sí? Y además, por tratar de manejar esta situación, es muy complejo porque perdemos algo fundamental, va a ser un inadaptado social. Entonces, puede tener un alto título de anticuerpos sobre determinadas enfermedades, pero la gente no lo va a poder manejar y hasta puede terminar en un abandono porque no sabe cómo manejar a ese animal. Entonces, frente a otros animales. Mucho que tiene que ver con la agresividad de la misma especie, en la misma especie, justamente por este problema de la falta de socialización o agresividades que tienen que ver con, ¿sí? la crianza, la falta de sociabilización con bebés o con personas de diferentes edades, ¿sí? Así que, primero, esa socialización tiene que realizarse en la casa y luego en la vía pública. Obviamente los animales, ¿sí? Tienen que estar en contacto con animales que sean estables y equilibrados emocionalmente, ¿sí? ¿Se entiende a dónde voy? No es que le puedo llevar al perro de Hannibal Lecter. No, la idea es que sean perros sociables, porque si no me traumó mínimamente al cachorro. Por eso es muy importante tratar de saber qué perros están bien sanitariamente, en lugares sanitariamente como corresponde. Y bueno, y si la cuarentena ahí nos permite, que habíamos dicho que el punto 3 es el más difícil, poder interactuar con esos animales, ¿sí? Aunque sea un acompañamiento en la vía pública, que conozca a UPA a esos perros, que lo vea, cómo es el mundo de los perros, y cuando ya tengamos, ¿sí? Un par de dosis, depende cómo sean allá los planes de vacunación, pero quíntuple, quíntuple, sextuple o quíntuple y sextuple, depende, uno puede agarrar y decir, ok, pasaron ya 15 días, ya levantó anticuerpos, bueno, ahora sí vamos a poder ya ponerlo, ¿sí? Con correa en la vía pública. Pero va a depender, como les dije, del criterio profesional y de la prevalencia en cada lugar. Acá, por ejemplo, en todo el cordón, ¿sí? De la capital, hay lugares que hay mayor prevalencia y en otros que hay menor prevalencia. Entonces, como les decía, de esas dos importantísimas enfermedades que pueden ser muy riesgosas para los cachorros. Por eso hay que buscar el equilibrio, ¿sí? Yo a un nene de 7 meses, de un bebé de 7 meses, no lo voy a tratar de evitar meterlo en un subte abarrotado de gente, ¿sí? A las 7 de la tarde que viene desde el centro para la zona periférica de la capital federal. Y voy a tratar de evitarlo, ¿sí? Eso es lo mismo, ¿sí? Tiene que ver con el criterio de lo que hagamos. La socialización interespecífica y comunicación. Bueno, tiene que ver con el contacto con otros, ¿sí? Si yo tengo un pitbull de 2 meses de edad que lo tiene una pareja de 28 años que todavía no tiene hijos, ¿sí? Pero que ya tienen su casa, que ya tienen planes de formar una familia, etcétera, ¿a qué edad el pitbull tiene que aprender a conocer bebés? A los 2 meses, porque justamente esa familia va a querer tener hijos. Entonces tiene que sociabilizar con bebés a esa edad, porque es donde más fácil tiene el aprendizaje para poder relacionarse con ese tipo de categorías de edad, ¿sí? Si, por ejemplo, son perros que van a ser utilizados en asistencia para perros en asistencia, ¿a qué edad se piensan que empiezan a entrenarse? Que no significa que le meto un cachorrito a un nene que tiene un trastorno general del desarrollo, no, claramente no, sino que lo que hago es empezar un entrenamiento para lograr llegar a que pueda convivir con un chico autista, por ejemplo. ¿Se entiende? A esta edad se empieza a trabajar y antes también, ojo, antes también. Mensajes claros y consistentes, ¿sí? Tiene que ver con saber socializar, con comunicar, con saber cómo es la relación social entre tuya y mía, ¿sí? Del perro y del humano. ¿Sí? Bueno, y por el otro lado, con otras especies con las que querramos, ¿sí? Que conviva. Porque justamente la agresividad predatoria hacia los felinos o hacia otras especies se puede dar tranquilamente si el animal no, no estuvo sociabilizado con con esas especies en esta edad. Bien, por eso hablábamos de carita triste, ¿sí? ¿Y se acuerdan cuando hablábamos de los aspectos relacionales del bienestar?
¿sí? Que era uno de los puntos que para mí es fundamental para poder evaluar el bienestar de un animal. Bueno, acá está el aspecto relacional, justamente. Hay que preguntar con quién convive, con quién se va a sociabilizar, con quién tiene contacto directo, ¿ok? Prevención y con quiénes no, porque si es una pareja sin hijos y piensan que van a tener hijos o que van a tener nietos, porque puede ser una pareja de 60 años que todavía no tiene nietos, pero que va a ir nietos a la casa más adelante, dentro de 5 años. Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si una pareja de 60 decide tener un Rottweiler cachorro y tiene hijos de 30 años, que todavía no tienen hijos, pero lo más probable es que vayan a tener hijos, ¿qué hacemos con ese Rottweiler de 2 meses? ¿Cuándo tiene que sociabilizar? Pero no, si tenemos 60 años, no vamos a tener hijos. Ya tenemos hijos, no, no. ¿Y vas a tener nietos? ¿Van a ir a tu casa? ¿Los vas a cuidar vos? Bueno, etcétera, etcétera. Establecimiento de autocontroles. Permitir que la madre, los hermanos, que otros adultos marquen límites y generen el control de la conducta. ¿Sí? Bueno, entonces, la figura del adulto regulador. Si quieren, del adulto regulador, no hay problema. Establecimiento de autocontroles. ¿Sí? Es muy importante que este adulto sea el que le marque la conducta al cachorro. No jugar con las manos, no jugar con los pies. Los perros son perros y marcan límites, gruñendo, tirando a morder. Hay perros que son demasiado pacientes y tardan muchísimo en marcar este control, ¿sí? Pero en general, más, por ejemplo, si querés que un cachorro de labrador, por decir, tenga una regulación de la conducta a partir de un golden que tiene un síndrome de hiperexcitabilidad, que es una patología del comportamiento. Ese perro, al tener un síndrome de hiperexcitabilidad, no le va a marcar bien los límites a este, porque este perro no tiene buenos límites, entonces no sabe regular bien su conducta. Entonces este cachorro no va a tener un buen límite porque este perro no lo tiene. Por eso hablamos de que sean animales estables, ¿sí? Equilibrados emocionalmente. Y ahí puede generarse este control. Fíjense la hembra esa, una genia, cuánto tardó en marcarle un límite al cachorro para que el cachorro genere el autocontrol. ¿Sí? Entonces tratar de no jugar a tirar de los objetos en condiciones domiciliarias, solamente eso tendría que estar bien manejado en casos de algunos etólogos o en este caso sí, en el caso de adiestradores, que sepan lo que hacen, pero que sepan a quién se lo están enseñando, porque domiciliariamente es muy riesgoso enseñar a tirar de objetos, ¿sí? Porque al hacer juegos de presa, etcétera, hay que ver para dónde se lo está imaginando el perro, ¿sí? Saludar de forma no efusiva, a menos que haya una palabra y una señal clave, entonces uno tratar de llegar y no ser sumamente efusivo, a menos que exista una palabra clave que eso signifique vamos a desquiciarnos, ¿sí? Pero al principio les recomiendo que no lo hagan esto. No acceder a las demandas de atención del cachorro, ¿sí? No dejar que le salte a la gente. Todas estas cosas que yo les estoy explicando son cosas que ustedes, los veterinarios y los estudiantes de veterinaria que van a ser veterinarios, tienen que marcarle, ¿sí? A los tutores para que después, cuando el golden de un año venga y con la correa y el dueño venga con el labio que parece, no sé, alguien que tenga el labio muy ancho, entonces en ese momento, porque le partió el labio, te diga, ¿qué hago con este animal? Ya no sé qué hacer, mirá cómo me dejó el labio. ¿Qué te dije yo cuando era cachorro? ¿Cómo fue la situación? No, lo saludé y es un sacado, ya no se puede más, ya no se lo soporta más, es insoportable. ¿Y qué te dije yo? ¿Que tenías que hacer eso cuando era cachorrito, cuando tenía 2 meses? ¿O te dije que tenías que esperar a que esté tranquilo, que se siente y recién ahí lo tenías que saludar? Bueno, pero era adorable, era muy tierno. Y bueno, macho, yo te lo dije, ¿sí? Entonces, el que avisa no traiciona, ¿sí? Y ustedes tienen que indicar cómo es las interacciones. Acostumbrarlo a estar en un ambiente periférico, ¿sí? Hay que enseñarle a controlarse y que no puede rascar la puerta y ladrar para entrar, que eso es algo que es muy común en todos lados que pase. Enseñarle a no abrir puertas. La gente lo toma como algo gracioso, que no es gracioso. ¿Sí? Solo debería ser a la orden que pueda abrir puertas en perros discapacitados, que trabajan con personas discapacitadas, ¿sí? Con personas discapacitadas. No abrir puertas, ¿sí? Si el animal está ladrando, saltando o rascando. Todo esto tiene que ver, podríamos hablar horas sobre este tema. Vamos al punto 5. Jerarquización. Bueno, esto tiene que ver
con que el animal tenga una buena gestión de los recursos. ¿Está bien? Una buena gestión de los recursos. El alimento, los afectos, los espacios. Entonces, si yo manejo bien los recursos, la probabilidad de que el animal se ponga agresivo es muchísimo menor, porque quien controla los recursos soy yo, ¿sí? Mi familia humana. Entonces, ¿dónde alimentarse? ¿Dónde poder jugar? No puede jugar en cualquier lado de la casa. ¿Dónde puede dormir? ¿Sí? ¿Dónde hacer sus necesidades? Etcétera. Que no te pida comida de la mesa, etcétera. ¿Sí? Jerarquizar los recursos. Y tratar de que al perro no se lo someta, sino que se lo convenza. ¿Bien? Desapego y entrenamiento en la independencia. Esto ya estuvimos hablando un poquitito, ¿sí? Comenzar de forma gradual, creciente y constante a dejarlo solo, en un ambiente enriquecido, pero separado de las personas, ¿sí? Entonces, primero se le puede poner puertas para niños, ¿sí? Y luego puertas cerradas de verdad, puertas reales. Si no llora, ok, ahí lo dejamos entrar, pero sin felicitarlo por eso, sino que ya está. El premio, la recompensa fue poder volver a ingresar. ¿Ok? Y luego, esa pauta, retirándose del domicilio, etcétera, y pongo esto que dice aprovechar las salidas necesarias durante el aislamiento social preventivo obligatorio. La salida necesaria de ir a comprar cosas que uno necesite, o en el caso de la gente que trabaja, que trabaja. Hay que hacerlo en tiempos crecientes, en diferentes horarios, a la mañana, a la tarde, a la noche, y por diferentes personas con las que vive el animal. Con todo esto podemos lograr que el perro, la probabilidad que luego tenga diferentes tipos de trastornos relacionados con la separación disminuzca. ¿Sí? Bien. Y esto que pongo al final, no trasladar al cachorro la necesidad afectiva de las personas. ¿Ok? O sea, ustedes tienen la necesidad, o ustedes o los tutores, ¿sí? Los dueños de sus pacientes tienen la necesidad de, en el caso de, nosotros se lo tenemos que decir esto, es no desplaces todo en el animal, no traspases todo el animal. Si vos estás solo, no podés adoptar un perro porque en la cuarentena te sentís solo. Porque después de la cuarentena vos vas a volver a tener todos tus amigos, vas a volver a tener toda tu vida social, etcétera, y al perro ¿qué le va a pasar? ¿Sí? Aspecto relacional del bienestar animal. Bien. 7. Educación en obediencia. Bueno, acá es donde intervienen los adiestradores, ¿sí? Acá es donde es importante que si uno no tiene las herramientas técnicas y de cognitiva-conductuales, de conductas, justamente de condicionamientos, de conductismo, bueno, ahí es donde uno puede intervenir con un adiestrador para enseñarle estas cuestiones de obediencia, ¿sí? Bien, porque es importante que el perro sea educado y que esté bien. Acuérdense, como siempre digo, que criar no es educar, ¿sí? Criar es mucho más que educar. Parte de la crianza es la educación, pero no toda la educación es la crianza, ¿ok? Entonces es muy importante que como parte de la crianza uno eduque a su perro. Pero ahí es donde uno trata, el etólogo, de ver todo, holísticamente, todo lo que estamos hablando, para tratar de criar en muchos aspectos al animal, ¿sí? Y prevenir alteraciones y patologías de la conducta, que ese es para otro tema, ¿no? Bueno, paseos, juegos y ejercicios controlados, ¿sí? Acostumbrar al cachorro a caminar con correa, collar, arnés dentro de la casa, explicarle que no es un juguete, y luego recién sacarlos a pasear. Acá también nos puede ayudar los adiestradores. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es enseñarle, ¿sí?, a que la correa no es un juguete, que no tiene que hacer presa con la correa. No es que se autopasea, es que lo toma como presa y lo lleva de una manera como si fuese una presa, ¿sí? Y por eso es que es tan importante que uno lo trabaje al cachorro, primero dentro de la casa, porque si no, cuando lo sacaste a la mitad de la calle, porque te dijeron que lo podía bajar a la calle, el perro tiene que gestionar 854.000 emociones y sensaciones juntas, que son la vibración del suelo, la temperatura del suelo, los gases de los vehículos que pasan por al lado de él, la gente que lo quiere tocar, alguien que le está tirando de acá y lo lleva para aquí, para allá y el perro no entiende nada, ¿sí? Los ruidos de la vía pública. ¿Ven todas las cosas? En cambio, si yo lo hubiese llevado a UPA, todo eso ya lo sabe gestionar,
Y si yo dentro de la casa ya lo hice caminar con la correa, ya también sabe gestionar eso. Lo único que me falta es unirlo en la vía pública. ¿Sí? Bien. Y eso también lo podemos hacer durante la cuarentena. Vamos todavía. Y después tenemos 9, lo que es el aprendizaje de la conducta de alimentación. Hay que darle de comer después que el grupo humano durante 20 minutos y luego se retira el plato. Esto ayuda muchísimo a la jerarquización. Darle de comer en un lugar periférico es muy importante, también por el espectro, por lo que tiene que ver con la jerarquización y el control de los espacios. Y darle una orden para acceder al plato sería lo ideal, ¿sí? Tratar de usar comida casera, cocida siempre, si es carne, lógicamente, para tratar de, bueno, si son zanahorias también, por ejemplo, para tratar de premiar ciertas conductas, recompensar ciertas conductas, no darle comida de la mesa, no darle comida cuando él lo está demandando, ¿sí? Y tratar de, esto siempre con un profesional que te asesore, ingresar la comida, el mano en su plato, cuando come, ¿sí? Etcétera, etcétera, para evitar o que entregue huesos, no para que juegue y coma huesos, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Acá en Capital se le da mucho, en provincia de Buenos Aires también, me imagino que allá también, pero tratar de evitar eso porque es una de las principales cuestiones por las cuales hay una alta incidencia de mordida en ese aspecto, especialmente hacia los chicos. Por eso tratar de evitarlo, ¿sí? Más allá de las cirugías que después se generan por obstrucciones, por comer hueso. Así que tratar de evitarlo. Pero no significa que no se le puede enseñar a entregar huesos por si se roba uno en la calle, por ejemplo. Y 10, aprendizaje de la conducta de eliminación. Desde muy cachorro enseñarle a cuál es el lugar. Y tiene que estar en ese lugar, en ese sustrato, en ese material, pasto, por ejemplo, siempre a disposición. Y solamente lo tenemos que dejar entrar a un lugar en donde no tenga ese sustrato, ¿sí? Cuando ya sabemos qué hizo. Y yo sé que eso a veces es idealista. Pero, porque yo vivo en un departamento que no tiene pasto, pero le quiero enseñar el pasto y no lo puedo dejar en el pasto porque estaría en la vía pública. Bueno, ok, tenés razón. Lo que hay que hacer es varias veces por día, principalmente cuando terminó de comer, cuando terminó de tomar agua, cuando terminó de jugar, principalmente cuando terminó de dormir, ¿sí? Principalmente cuando terminó de dormir, cuando terminó de comer y cuando terminó de excitarse por un juego, por ejemplo, ahí van a ser seguros sus necesidades. Después de comer, están todos los libros de fisiología por el reflejo gastrocólico, ¿sí? Al ratito, puede ser un ratito 5 minutos como pueden ser 10, 15 minutos. Pero se va a dar. Entonces yo tengo que enseñarle a estar en el lugar que corresponde. Y que ese lugar no sea un lugar de castigo. Por eso le tengo que enseñar que la vía pública es buena, porque si la vía pública él se asusta y lo quiero enseñar a que hagan la vía pública, ¿cómo le enseño esto? ¿Por qué tantos perros adoptados que son de la calle? La gente puede decir de que tiene 854.000 problemas de comportamiento, pero que algo que es muy bueno es que hace pis y caca afuera, ¿sí? En la calle. Porque el perro toda su vida hizo pis y caca en la calle. Por eso es tan fácil en ese tipo de perros. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que es tan importante en esta edad poder enseñárselo, ¿sí? A los 4 o 5 meses de edad, cada vez va a ser más difícil poder enseñárselo. Bien, esos son los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Cuáles son los contextos de prevención? Bueno, acá estamos, ¿no? Ustedes y yo, acá del otro lado. Facultades de veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, UBA, ¿sí? Hemos dado esta charla parecida en la Universidad de La Plata, ¿sí? Bueno, diversas facultades, ¿sí? A mí, por ser de estas, por llamarme de estas universidades, pero tengo colegas que dan en otras universidades, ¿sí? Y este es en la Facultad de Veterinaria es donde naturalmente tendrían que darse estos contextos de prevención comportamental en cachorros. Colegios de las provincias, consejo, diferentes asociaciones, ¿sí? De veterinaria, ¿sí? Las diferentes asociaciones que se vayan creando, que se crearon, centros de zoonosis, ¿sí? Hospitales veterinarios, si existen hospitales públicos, bueno, en las clínicas privadas de todos ustedes que tengan, ¿sí? Bueno, en las campañas de vacunación, miren todos los lugares, en educación, aprendizaje y servicio, todo lo que tiene que ver con charlas para la comunidad, ¿sí? Concientizar el rol que tiene el animal de compañía en la sociedad, asesorar políticos y que nos den pelota, obviamente, para todas estas cuestiones. Entonces, fíjense todos los contextos en donde podemos prevenir, ¿sí?
y en la etapa que corresponde, en la mejor etapa, en la etapa de cachorro. Entonces, tenemos que concientizar a la comunidad veterinaria. Estamos aquí para eso. A la sociedad. Ustedes después de esta charla, si les gustó, ¿sí? Pueden agarrar, o si creen que está bueno lo que dije, pueden en la sociedad, como multiplicadores de lo que yo dije. En la dirigencia política, puede alguno hasta tener algún contacto político para decir, che, tendríamos que hacer algo con respecto a esto. Bien, educar a los veterinarios, a los tenedores responsables, educar a los pacientes, porque a los perros también, a los gatos, tratar también a nuestros pacientes de estos problemas que se desarrollan, prevención, e identificar dónde están los tenedores responsables, ponerlo en la historia clínica de que esta persona maneja irresponsablemente a su animal. Factores de riesgo, ¿sí? Y lo que hablamos de signos clínicos de riesgo y signos clínicos de alarma. El PRODETEC es el protocolo de detección temprana para la prevención comportamental en la consulta pediátrica de caninos domésticos. Este fue mi trabajo final integrador cuando yo me recibí de especialista en bienestar animal en la Universidad de Buenos Aires, que es un posgrado de 2 años. Cuando yo hice este posgrado, al final decidí hacer una historia que nos va a llevar un tiempo y no lo tenemos, de por qué hice el PRODETEC. Pero bueno, aquí está, ese es el PRODETEC. ¿Sí? Es una herramienta semiológica para veterinarios clínicos. ¿Sí? La idea es poder, ¿sí? A quien le interese, trabajar el PRODETEC en sus clínicas para que justamente empiecen a evaluar cachorritos entre 2 y 4 meses de edad y permita de forma temprana la detección de algunas potenciales alteraciones del comportamiento. Justamente por eso es una detección temprana para la prevención, para intervenir de forma temprana y evitar que eso se transforme en una alteración del comportamiento. Así que acá está la bibliografía, ¿sí? Y bueno, si tienen alguna duda, algo, muchas gracias por su atención, espero que les haya interesado. Y bueno, cualquier duda, acá estoy. Estos son mis mails. Este es el mail de la facultad, el de fbet.uba. Este es mi mail privado de trabajo. Y esta es mi empresa, que es Conectar Animal. Y mi Instagram, que es conectar.animal. Así que bueno, cualquier duda que tienen, me avisan, charlamos, estoy a su disposición. Bueno, Nico, Bueno, excelente la charla, muy buena. Justo acá en el chat tenemos a Mayra Barrios que dice que lo que pone en el chat es: solo quiero pedir información sobre material de lectura de etología canina para rehabilitar comportamentalmente animales rescatados en la calle. Creo que ahí pasaste justo en la bibliografía. Sí, sí. Bueno, a ver, solo quiero pedir información sobre material de lectura de etología canina para rehabilitar comportamentalmente animales rescatados de la calle. Bien. Bueno, en primer lugar, Mayra, lo que sería importante es tratar de, para poder rehabilitar, para poder tratar, ¿sí? Uno tiene que tener un diagnóstico. Por lo tanto, lo ideal sería que primero puedas contactarte o leer, y si sos veterinaria, especializarte o empezar a leer sobre esta bibliografía, que sí existe, para poder agarrar y decir, ok, lo más probable es que tenga este problema, ¿sí? Y a partir de ahí ver qué tipo de rehabilitación comportamental habría que hacer, ¿sí? Porque justamente es un mundo dentro de lo que es comportamiento, y no es que el libro X te va a servir para todos los perros. Uno tiene que tratar de enfocar para cada animal en particular. Si yo te diera un solo libro, o te diera 2 o 3 libros, pero no está toda la construcción del tratamiento, estaríamos subestimando justamente el problema de lo que son los problemas de comportamiento en perros, ¿no? Así que yo no tengo problema, te paso, pero los nombres de los libros, pero no es algo que uno diga, con eso solo me basta, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? No sé si fui claro. sí, ¿Hola? Nico. Eh, Antes de continuar un poquito con las preguntas, te quería agradecer la disposición para poder hacer esta charla. Me hubiera gustado traerte a Río Cuarto, pero bueno, la A mí también me situación, hubiese gustado ir a comer salame a un cativo, y tomar una pero cerveza, sí, sí. sí, ni hablar.
Pero bueno, lamentablemente son las circunstancias, pero también, como vos decís, hay que ver el lado medio lleno, que es el hecho de poder haber escuchado esta charla por parte tuya. Particularmente yo escuché tu charla en la Universidad de La Plata, allá en mayo, más o menos, creo que fue, mayo, junio, y... y realmente fue lo que nos permitió conocer la temática, cómo la abordás y la didáctica que tenés para dar las clases. Y por lo tanto eso fue lo que nos brindó decir, bueno, esta es la idea de traerlo para la jornada de las ciencias agropecuarias para el tema de pequeños animales, principalmente por el interés que tiene el tema, y aparte nos permite que, si bien es una excusa de la circunstancia que vivimos en pandemia, creo que es algo que el médico veterinario tiene que comenzar a hacer, como lo dijiste en varias partes. Está bien, este es momento de pandemia, pero cuando pasemos la pandemia y cuando estemos más abiertos, creo que tendríamos que incorporar a nuestras consultas pediátricas la etología, ¿no? Dar las recomendaciones a las personas para que haya una buena convivencia. Entonces, veamos el lado lleno y gracias por brindarnos esta charla. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos, por invitarme, ¿sí? Este contacto realmente es muy bueno. Te hago una pregunta. Luli Mercado nos preguntaba, bueno, cómo se puede corregir la conducta de mordisquear todo en un cachorro. Bueno, Eh, una cosa es que ¿Dónde? muerda objetos y otra cosa es que muerda manos, pies, ropa, etc. En el caso que muerda objetos, tiene que ver con una necesidad de exploración del cachorro que está siendo deficiente, por lo tanto es importante empezar a abrirle, como digo yo, el comportamiento y empezar a que empiece a descargar conducta también fuera o en otros lugares como periferias, paseos, etcétera, para que descargue toda esa necesidad de conducta exploratoria que si no se le va a la boca, a lo oral, y necesita descargar conducta por ese lado, ¿sí? Y darle objetos para que pueda descargar que sean correctos y obviamente corregirlo, ¿sí? Cuando es necesario retarlo, si muerde, por ejemplo, la pata de una silla. Pero la pata de una silla de madera y un tronco para el perro es madera. Vos le pones el valor simbólico de la pata de la silla de madera que te salió 15.000 pesos la silla. ¿Se entiende? Entonces, por eso digo de que es importante que el perro, que uno entienda cómo es la biología comportamental de la especie. El perro muerde un tronco. Si vos le pusiste a esa silla que vale 15.000 pesos, es una cosa tuya. El perro no sabe eso. Si el perro muerde una hojota, no importa si es una hojota de goma marca china, no importa, etcétera, o si es una de la marca de París. El tema es que es una hojota. Entonces, por eso no tienen que ser elementos de uso humano, lo ideal, porque el perro no va a identificar, me rompiste una camisa recontra cara o una camisa sucia vieja que hacía 10 años que la tenía. Por eso es importante entender que si el perro muerde objetos, es porque de alguna manera el perro necesita explorar y no está pudiendo explorar como corresponde, ¿sí? Y tiene que redirigirse hacia elementos que correspondan. Si muerde manos, pies, ropa, hay que por un lado redirigírselo también a otros objetos. Enseñarle que las manos, pies y ropa no son elementos, no hay que jugarle a las manos, no hay que jugarle a las batallas, no hay que jugarle a las peleas, no hay que jugarle con las manos a correr escondidas y que te muerda la botamanga del pantalón cuando te estás escondiendo, ¿sí? Porque eso lo predispone a que después siga mordiendo pies, zapatillas, botamangas, etcétera, de los pantalones. Pero además, ¿sí? Además de redirigir y de no jugar, lo que hay que hacer, ¿sí? Es tratar de que el animal descargue energía psíquica y física. Por eso los paseos y por eso el tema del juego, para que el animal toda esa energía de exploración y toda esa energía de conducta, ¿sí? Que tiene un cachorro, no la pueda descargar con la boca cuando está nervioso y tenso, sino que la pueda descargar a través de conductas que sí le vamos a poder reforzar positivamente. Y por el otro lado, también el hecho de que esté con perros, ¿sí? El hecho de que esté con perros es fundamental, porque cuando él juega y muerde a otro perro, y el perro lo mira y hasta le gruñe, le marca la intensidad de la mordida, el cachorro está aprendiendo a controlar la mordida, ¿sí? Hay una técnica que dicen por ahí, que cuando el cachorro te muerde, ¡ay, me dolió! Si es un perro medio sacado, no te sirve, ¿sí? No te sirve de nada eso si no le haces gastar energía. Porque, ¡ay, me dolió, ay, me dolió! Y el perro dice, bueno, ¿y con qué descargo? Está bien, te dolió. ¿Y con qué descargo? Entonces, por eso es muy importante que descarguen de otra manera también, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias ahí a la gente que está escribiendo. Bueno, por las dudas, si quieren, recuerden que tienen para hacer el certificado de la presencia de la charla. Ahí les dejé los links en el chat. Sí, ok. Bueno, acá hay otra chica que habla de, me interesa ampliar sobre la etología y todos estos aspectos hablados durante la charla, pero en felinos, ya que por la experiencia que tengo, y llevo 3 años, se me fue, llevo tres Soy años estudiante haciendo de... pasantías en una clínica de pequeños, muchas veces es más difícil tratar a gatos que a perros. Bueno, otro día podemos armar una charla de gatos también. Sí, desde ya. Por Hay varias supuesto. intenciones de seguir haciendo charlas y bueno, como estuvimos charlándolo durante esta semana, la necesidad de perfeccionarnos nosotros también como médicos veterinarios en la etología y lo que nos está faltando este tipo de charlas. Total, Entonces, total. desde la universidad y desde la facultad, a partir de la organización de esta jornada, se está pensando en seguir realizando este tipo de jornadas, ¿no? Y como Excelente, te decía, excelente. ni bien terminemos el aislamiento o el distanciamiento, como quieran, desde ya que te quiero traer acá a Río Cuarto y prometerte el asado con salamín. Y Está, cerveza, dijo. sí, 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 sí. Ya está confirmado, ya está confirmado. Ya lo agendo. Bueno, ahí hay dos colegas que me agradecen, que las conozco, Ailén, bueno, muchas gracias, y tenemos a Silvia, que es etóloga, amiga, compañera, ¿sí? De algún posgrado, así que les agradezco también que hayan estado, que hayan escuchado, ¿sí? La etología es un mundo apasionante y a ver, es muy importante que entendamos que un perro o un gato no es el cuerpo, ni una vaca, ni un caballo, es solamente el estómago, o es solamente el pulmón, o es solamente el corazón, o todo lo que son tegumentos, piel, etc. Todo eso se mueve y reacciona frente a un comportamiento. O sea, no podemos deslindar, ¿sí? Fíjense el dicho, ¿no? Mente sana in corpore sano. Es de la medicina ese término, ¿o no? Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros, ¿sí? Nos preparemos tanto para tratar cuerpos y no para tratar mentes? Entonces, por eso es tan importante, ya sea desde el punto de vista productivo, desde el bienestar, desde el punto de vista productivo, de tratar de mejorar la calidad de vida de los animales de consumo, de los animales de granja, etcétera, de los animales de producción, hasta, ¿sí? Los animales que tienen que ver con el afecto, con la compañía, o animales de trabajo que son utilizados para, ¿sí? Para que uno se pueda subir a un lugar o a un avión o para tratar de combatir un montón de flagelos que tienen que ver con el humano, ¿no? Y que uno dice, le tenemos que brindar bienestar, porque esos animales nos están facilitando la vida a nosotros, nos están permitiendo que nosotros vivamos mejor. Entonces, ¿cómo vamos a ser tan mal agradecidos, en primer lugar, y hasta si querés llamarlo en términos productivos o en términos de conveniencia, si el animal está mal, vas a estar mal vos? Y si está mal vos, está mal la sociedad, ya sea en términos, ya les digo, de bienestar para animales de compañía, como bienestar de animales de producción. Si querés verlo en términos productivos, lo miras en términos productivos. Si lo querés ver en términos éticos y de impacto de la salud, porque me interesa la salud humana, lo mismo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo todo el concepto este de una sola salud, ¿no? Hay un solo bienestar, hay una sola salud. Por eso me parece que es tan, ¿sí? Para poder trabajar este tema tan importante. Hay que agregarlo a los planes de estudio, hay que agregar las etologías, la etología y el bienestar animal a los planes de estudio. ¿Sí? Sería lo ideal que puedan estar. Hay algunas facultades que se tratan de hacer cursos, o por ejemplo ya es un avance y ya es una excelente eh, predisposición que por ejemplo se den todos estos temas, ¿sí? Así que son pasos adelante que se van dando. Y que hay que seguir ganando pasos, ¿no? Porque claramente es muy importante, ¿sí? En todas las facultades, ¿sí? Es algo que pasa a nivel, no solamente acá en la Argentina, ¿no? Pasa a nivel, en todo el mundo occidental. Pero es muy importante seguir trabajando en todos estos temas. La verdad que es algo del día a día, es algo del día a día.
Sí, bueno, es un poco lo de que hablamos de ir ayornando los currículum de las universidades que se van a ir formando, ¿no? Hay una realidad en la universidad que va a ir modificando mucho las actividades, hay materias y hay programas que se han realizado, pero que, bueno, se tienen que ir modificando y ayornando a las realidades que se van viviendo en el país y en la sociedad. A Exactamente, partir de que los animales han empezado a cubrir otra función y en otra participación dentro de la sociedad, creo que ahí la universidad tiene que estar respondiendo a estas situaciones. Obviamente que hay, no digo dificultades ni trabas, pero hay ciertas situaciones políticas o coyunturales que hacen que no se pueda cambiar un programa de una carrera de un de un día año para el para otro, otro, o total, porque yo quiera, o porque a mí me gustó la etología y pongo la materia, ¿no? Pero sí hay que ir pensándolo para cuando se den estos puntos de cambio, tener que solicitarla. total, Eh, totalmente de acuerdo. Realmente agradezco mucho tu predisposición. De hecho, te llamé por una charla de 40 minutos, llevamos 1 hora y media, casi dos. Eh, Chochi, puedo seguir toda la tarde, pero también quiero agradecer a todos los que asistieron a la charla, se mantuvieron. Tuve contactos con muchos chicos por ahí con el chat, por WhatsApp, a medida que ibas tu charla, a todos les encantó mucho. Por ahí me decían, déjalo que siga, tranquilo, no lo cortemos. Eh, Está muy bueno. Y también agradezco la presencia de muchos profesores de la universidad que estuvieron presentes en tu charla. No te quiero poner presión, bueno, ya pasó de hecho, estaba el vicedecano de la facultad Bien, escuchándola. bien, bueno, hubo un honor, un honor, Listo, un honor. realmente muy instructivo todo. Entonces, y también muchos alumnos que por ahí veo que han pasado que están cursando la carrera, lo están haciendo a distancia, espero que les sirva también para pasar este tiempo de pandemia, y muchos profesionales que han pasado por la universidad que están retornando en este tipo de jornadas que organizamos. Así que Excelente. bueno, Nicolás, muchas gracias y muchas Por gracias a favor. todos los asistentes. Muchas gracias a La, todos. Gracias, Nico, la verdad excelente la charla, quedamos todos contentos. Así que bueno, esperamos que algún día puedas venir a la uni. Dale, ojalá, ojalá ya mi predisposición positiva está sumamente aceptada la invitación. Perfecto. Así que bueno, cualquier cosa ya tienen mis contactos y bueno, y yo también agradecerles a ustedes por haberme invitado, a las autoridades de la Universidad Nacional del Río Cuarto por hacer estas charlas posibles, sumamente interesante. Y obviamente a toda la gente que pudo asistir a la charla, porque si no estuviesen ellos, tampoco sería posible, ¿no? Así que me Tal alegro cual. mucho que les haya servido a la gente que nos estuvo escuchando. Así que bueno, gracias nuevamente a todos y todas, todos. Bueno, Bueno, eh, muchísimas gracias. Justo ahí voy a hay un cortar chat. la... Sí, Dale, ahí dale. justo María Camargo dice dónde se puede ver la charla, tenía problemas con internet. La charla es grabada y se va a subir al canal de YouTube de la universidad, ¿verdad, Carlos? Sí, ya estaremos pasando los links de donde van a poder acceder